Gloria sea al Señor, qué gusto, buenas tardes. Gracias a Dios por permitirnos una vez más estar aquí al aire y predicar un mensaje cristocéntrico de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estudiar o les vamos a predicar el mensaje a Esmirna, la iglesia que estaba en Esmirna. Decimos que tuvieron su periodo, cuando florecieron y qué cosas sobresalieron ahí. Por ejemplo, en su aspecto dispensacional, el periodo que le correspondería a esta iglesia sería del año 100 al año 312, con unos 200 años de duración. Actualmente el nombre de Esmirna ya no es el mismo de la ciudad, su nombre actual es Esmir. Ya hemos dicho que esta ciudad está en Turquía y fue fundada por Alejandro el Grande. También se conoce a Esmirna como la tierra de Homero. Y bueno, antes de seguir más adelante, vamos a tener una oración, una palabra de comunión con nuestro Dios. Padre, en esta hora te agradecemos estas grandes bendiciones que tú nos das en esta tarde. Gracias por estar aquí en esta cabina frente a estos micrófonos. Y gracias por la grande oportunidad que tú nos das a nosotros de hablar tu palabra. A todas las gentes, ya que este mensaje está dirigido ahora sí a los cristianos y a todos los que nos oyen alrededor del mundo. Bendito Dios, que con este mensaje tu palabra pueda llegar. Si hay hermanos que están en prisión, si hay hermanos que están sufriendo tribulación, algún acoso por causa de tu nombre, este mensaje les puede ayudar. Bendito Dios, pedimos que sea tu Espíritu Santo tocando cada vida y cada corazón. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. La Biblia en Apocalipsis 2, 8 al 11 dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sobre este mismo pasaje, este mismo texto que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis, aquí mismo en este mismo libro, Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al 15. ¿Qué cosa nos dice la palabra de Dios? Vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, la iglesia, los hermanos de esta iglesia, la promesa que se les hace es: no sufrirán daño de la segunda muerte, pues no tiene autoridad sobre ellos. En otras palabras, la han librado. Y gloria a Dios, porque con Cristo en el corazón somos libres de toda condenación. A Cristo sea la gloria. Se cree, hermanos, que al tiempo en que Jesucristo le da esta carta para la iglesia a Juan, la iglesia de Esmirna, pastoreaba la iglesia un hombre valiente, fiel. La historia registra su nombre como Policarpo.
que dice que fue martirizado en el año 168 pues de nuestra era o después de Cristo, en el imperio del emperador Marco Aurelio. ¿Qué cosa le dice Jesucristo a esta iglesia? No tengas temor de lo que vas a padecer. Un día les decía que un viejo maestro le dijo a su discípulo: el mandamiento que más se repite en la Biblia es no temas. Y ve que aquí, digamos, el versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Si Cristo está de nuestra parte, una de las cosas, hermanos, que nosotros lo hemos aprendido, que muchas veces la presencia de Dios, su manifestación sobrenatural, muchas veces es relativa. ¿Por qué relativa? Dependiendo de los lugares a donde Dios nos haya puesto, las cosas a las que nos vamos a enfrentar, a eso se debe a veces la presencia de Dios, que como que se manifiesta más en unos, en otros menos. Por ejemplo, los discípulos, ¿cómo se resume el apoyo, la presencia constante en la vida de los apóstoles? Vea que en Marcos 16, ¿cómo concluye? Dice: y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor con la palabra y en las señales que la seguían. O sea, el mensaje era espontáneo, como que no se preparaban con anticipación para hablar, sino que esperaban realmente que en ese momento el Espíritu Santo les diera pues una palabra para hablar y bueno, administrar a los necesitados, a los pobres, como le dijo Jesús a los mensajeros de Juan el Bautista: a los pobres les anunciaron el Evangelio, a los enfermos los sanaron y echaron fuera demonios. Entonces, ¿qué les dice Cristo a esta iglesia? No temas en nada lo que vas a padecer. O sea, sufrió una de las cosas que vemos en las Sagradas Escrituras, hermanos, que las promesas del Señor, pues no se trata de promesas, ahora sí, y más promesas y más promesas. A sus discípulos no les engañó, no les hizo una especie de lavado de cerebro. Les dijo: viene la hora cuando van a ser arrastrados a los tribunales y mucha gente pensará que rinde culto a Dios, que adora a Dios, cuando a ustedes les pase algo, les hagan algo. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo! Porque el primer mártir que la Biblia registra en este caso es Esteban. Dice la Escritura que la gente que ejecutaba a Esteban pusieron las ropas a los pies de un joven llamado Saulo. O sea, muy creídos que eso era hacer la voluntad de Dios. ¡Qué equivocación! El ser sinceros, el ser celosos, se los digo para todos aquellos hermanos legalistas, aquellos hermanos, ahora sí, tradicionalistas, que no basta ser sinceros. Es muy posible estar bien equivocados y ser sinceros con nuestra fe. Así que Dios nos ayude. Entonces eso les dice el Espíritu Santo, digamos, ahora sí, Jesucristo: no tengas temor de lo que vas a padecer. Van a ser probados con cárcel. Aquí hay algo que dice, pues el versículo 10: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Así había una corona. Yo creo que la corona la usan los reyes, y estos hermanos, por su testimonio, estaban destinados a ser reyes. Entonces dice: van a ser probados por 10 días, con cárcel. Van a huir, van a escapar, van a buscar dónde vivir. Eso ya tiene que quedar claro. Pero ustedes sean fieles, que al final está la recompensa. Y dice: van a tener tribulación por 10 días.
Seguramente que no se refiere, digamos, a 10 días de 24 horas, se refiere a un periodo, pues, de tiempo, pues, que simplemente se le llama así, 10 días. La historia registra de la historia de la iglesia de 10 emperadores que fueron enemigos de la iglesia, que le declararon guerra a la iglesia, persiguieron, mataron, su finalidad, acabar con el cristianismo, pero no lo lograron. Puede ser que se refiera a eso. De eso parece que hay como unos 2 o 3 emperadores que inclusive la historia los califica por buenos, porque el imperio prosperó, llevaron a los países que ellos ahora sí gobernaban a la prosperidad. Ahora sí, fueron entonces buenos políticos, buenos gobernantes, pero con respecto al trato que le dieron a la iglesia, pues fueron muy malos. Uno de ellos, que se dice que su meta fue acabar, exterminar, que no quedara un solo sobreviviente cristiano en su nación. Al morir había comunidades completas de cristianos. Si bien se contaban por millones los muertos, también se contaban las comunidades completas. El evangelio había invadido. Y murió diciendo: Nazareno, tú has triunfado. ¡Qué tremendo! Y a la vez qué glorioso, qué maravilloso, porque el evangelio es para todos. Por eso les dice: no temas en nada lo que vas a padecer, porque decíamos que la presencia de Dios es relativa. El historiador romano Tácito dice que precisamente por este tiempo, el día que los cristianos iban a ser ejecutados, se preparaban, así como la gente se prepara para asistir a fiestas. Se bañaban, se peinaban, se ponían su mejor look, sus mejores ropas, y así se presentaban a los lugares donde iban a ser ejecutados. Los que eran echados a las llamas de fuego gritaban, pero no de dolor, sino de júbilo. Los que eran arrojados a los perros y a las fieras para ser despedazados, lo mismo, también gritaban, pero no de dolor, de júbilo. Reían, se reían de esa situación. Hay quienes dicen que cuando traían a veces un solo condenado, le daban oportunidad de retractarse antes de ser ejecutado, y lo tenían ahí con la cara vendada, y pues todos sabían que al estar al frente era una persona condenada a esa muerte. Que veían la valentía, el valor con el que estos cristianos confrontaban esta situación, este primer momento, que a veces hasta 10 llegaban a hacerle compañía, y todos esos pues corrían el mismo suerte, o sea, morían, no solamente como valientes, no solamente como héroes para recordarlos, sino con su manera valiente e intrépida de dar testimonio del Señor, de no avergonzarse del Señor. Ganaban a otros. La Biblia, con razón, en el libro de Hebreos dice que el mundo de este tipo de seguidores no era digno de ellos, dice. Entonces Jesucristo les dice a esta iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer. Van a ir a la cárcel, ustedes sean fieles hasta la muerte, van a ser probados por 10 días, van a ser atribulados, pero al finalizar la jornada hay una corona que les espera. A Cristo sea la gloria. Hay una corona al final de la jornada que les estará esperando. Yo te daré la corona de la vida, dice la Escritura. ¿Cómo era esta iglesia, digamos, física o económicamente? ¿Cómo era?
Dice en la Biblia que eran muy pobres, tan pobres que vivían en situaciones, muchos de ellos precarias. Pero ¿qué cosa les dice Jesucristo? Tú eres rico. Eso es lo que dice. Tú eres rico. Qué bendición, hermanos, porque aquí cuenta no la situación que están pasando, sino lo que Dios dice de ellos. Y Dios dice que aunque eran muy pobres, espiritualmente eran ricos. Jesucristo dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, vuestra recompensa es grande en los cielos. Entonces eso es lo que cuenta. Dios está diciendo en su palabra que eran ricos. Sus lugares de reunión se reunían en catacumbas, cuevas, en los desiertos. Dice que había centinelas que custodiaban la reunión para que, pues, ahora sí denunciaran el peligro y, pues, escápate, huye, o donde puedas esconderte. Había centinelas que cuidaban las reuniones y denunciaban el peligro. Por su fidelidad eran despreciados, porque eran fieles al Señor. Eran despreciados, pero ya dijimos lo que dice, lo que Jesús dijo en el sermón del monte: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así es de que dice gozaos y alegraos. A lo mejor para nosotros que vivimos en un país donde hay libertad de expresión, libertad de creencia, pues no sea muy difícil. Lo más seguro será correr, quejarnos ante los tribunales, puesto que hay leyes que nos protegen. Pero esta gente fue feliz así, llevando el vituperio, llevando el menosprecio de Cristo. Con cuánta razón la carta a los hebreos dice: el mundo no era digno de ellos. El mundo los condenaba y les decía que eran enemigos del emperador. De Jesucristo dijeron: así mismo se está llamando rey, y todo el que hace rey a otro, a César, se opone. A César se opone todo el que nombra rey a otros, decían. Y bueno, pues qué tremendo, pero vemos cómo era esta iglesia. Pues ya dijimos, pobres, pero Dios dice que son ricos, que sus reuniones eran clandestinas y había centinelas que denunciaban el peligro, que por su fidelidad fueron despreciados, a grado que los consideraban traidores al imperio romano. ¿Cómo Cristo califica a los judíos que perseguían a esta iglesia? ¿Cómo califica su lugar de reunión de ellos? Que pues todos los sábados, de una manera muy solemne, se reunían para leer, ahora sí, pues la Biblia, el Antiguo Testamento en sus sinagogas. Pero no hacían más que eso, leer. Para nosotros como pentecostales, que siempre nos caracteriza un dinamismo a veces fuera de control, pues qué aburrido, diríamos. ¿Cómo Cristo los mira? ¿Qué cosa dice de su lugar de reunión, de su templo o sinagoga? Le llama sinagoga de Satanás, porque matando a los cristianos y haciendo escarnio de ellos, pues de esa manera pensaban agradar a Dios. Qué equivocados estaban. Pensaban que era agradar a Dios precisamente persiguiendo a la iglesia, pero qué equivocados estaban. Ya les hemos mencionado el caso de Saulo de Tarso, que estaba guardando las ropas de aquellos que estaban ejecutando al evangelista Esteban, y pensando que de esa manera, lo repite muchas veces,
Lo repite muchas veces, inclusive que él procuró servir a Dios con limpia conciencia, pero ¿de qué manera? ¿Qué cosa lo que el Señor dijo a estos enemigos del Evangelio? ¿Qué cosa dice el Señor a estos enemigos del Evangelio? ¿Qué cosa se puede decir de todos los enemigos del Señor? ¿Qué se puede decir? Bueno, pues para los cristianos, para los hijos de Dios, cuando están pasando ahora sí por pruebas, por luchas, ¿qué cosas se les puede decir? Bueno, la Biblia dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. También dice la Escritura que los que esperan en Jehová, ellos tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, que como las águilas, levantarán alas como las águilas, como los terneros cuando son tiernos, que saltan de regocijo y de alegría, y la Biblia dice: saltarán como becerros de la manada. Ese es el mensaje a esta iglesia de Esmirna, la palabra profética, que tienen asegurada su corona ya allá en los cielos, pero que aquí en la tierra deben de prepararse porque les esperan cosas más duras. Pero Él está ahí con ellos, que no teman. No quiero decirte, mi amigo, hermano, donde quiera, en cualquier parte del mundo que estés escuchando ya este mensaje, ¿cómo la estás pasando? ¿O cómo se ve venir el futuro? ¿Cómo la vas a pasar en el siguiente tiempo? ¿Bajo presión o bajo libertad? Como quiera que sea la situación, la cuestión de parte de Dios es una. Él te dice: no temas porque yo estoy contigo. Las palabras de Jesús al despedirse de sus discípulos les dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si Dios es quien nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, dice en Romanos 8, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Recuerda, mi hermano, que decimos que la presencia de Dios es relativa, según muchas veces no te da del todo, porque muchas veces tú no vas a saber qué hacer con el todo. Pero así, hermanos, como aquellos hermanos, por ejemplo, este fiel Policarpo, que pastoreó esta iglesia, al tiempo de ser ejecutado, le dijeron: te vamos a dar una oportunidad de vida. Si tú te retractas de todo lo que has hecho, si tú renuncias a que no vas a volver a predicar, no vas a volver a pastorear, te vamos a perdonar la vida, pero queremos que hagas una renuncia públicamente. Y dijo: 83 años le he servido y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo pues voy yo a traicionar la fe de mi Señor, de que tanto bien he recibido? Alabado sea el Señor. Mire que se da cuenta, estaba preparado. Hace un poco platicaba con un consiervo, un pastor, dio su testimonio. Lo secuestraron unas horas y precisamente al tiempo de ser ejecutado le abrieron la boca para meterle el cañón de la pistola y pues ejecutarlo. En ese momento recibieron la contraorden que lo libraran, que no le hicieran, que ya no lo golpearan, que lo dejaran libre, y que lo dejaran libre. Él dice: hermanos, cuando abrí la boca para que me metieron la pistola, dice, el cañón de la pistola, para recibir el disparo, el tiro de gracia, ni una pizca de miedo siquiera. La presencia de Dios ahí estaba. Sabía que era cuestión de instantes y vería el rostro de Dios.
¿Se dan cuenta, mis amigos, hermanos que están escuchando esto? Como les decía, la presencia de Dios es relativa. Ahí está, por eso Él dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. A la iglesia, claramente, porque Dios no miente, le dice que le esperan tribulaciones, las más grandes hasta entonces, les exhorta a serle fieles. Hoy en día el Señor nos exhorta a nosotros a que le seamos fieles. Les dice que para todos los vencedores hay una corona para los fieles. Al inicio de este mensaje les decía que cuando se habla de coronas, el apóstol Pedro en su carta primera, capítulo 2, versículo 9, dice que somos nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. Apocalipsis 1:6 dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Pero en el caso de estos hermanos, al decirles, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Si el Señor ahora sí que a futuro nos tiene reservados para ser sus sacerdotes, pero también para reinar, tal parece que estos hermanos todos estaban destinados a ser reyes en la presencia del Señor. Por eso les habla de una corona, no les habla de vestiduras blancas, no les habla de otra cosa, sí, de maná escogido, sino les habla de una corona. Mi intuición como un ministro de Dios, mi percepción como un predicador, esa es como que estos hermanos estaban destinados para ser reyes en lo futuro. Por eso dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mi amigo, si aún no has hecho tu decisión por Cristo, ¿qué esperas? Este es el momento, hermano. Si quien me está escuchando ha sido un hermano vacilante, un hermano que ha claudicado, que ha caído y se ha levantado y ha estado jugando, pues ahora sí, a la iglesita, creo que es el momento que te afiances, que hagas la decisión de tu vida. Si el Señor ha prometido estar con nosotros, no dejarnos, no fallarnos, Él tiene planes. En Jeremías 29 le dice al pueblo de Israel, yo sé los planes que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para al fin hacer el bien que os he dicho. Jesucristo dijo que fue preparar lugar a los cielos para que nosotros estemos allá con Él. De alguna manera tenemos que partir con Él. ¿Y estás preparado? Si no lo estás, vamos a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, bendecimos tu nombre ahora, Padre, y te damos la gloria. Te bendecimos a ti, Padre, y pedimos, bendito Dios, por todos estos radioescuchas que quizá haciendo alguna tarea, bajando alguna información, o algunos que a lo mejor ya de una manera devocional están esperando una palabra. Habla sus vidas. No permitas que esta palabra vuelva vacía, caiga en tierra, sino que haga lo que tú quieres hacer. Salvar al perdido, salvar al pecador, pero también levantar al que está caído, fortalecer la fe del débil que a gatas pero ya te está siguiendo, para aquel que te sirve, que sea para aumentar su conocimiento, el potencial que tiene acumulado en su vida para servirte. Padre, a ti es la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.